Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con el avance de la unidad eh, referida a la planificación de la alimentación institucional. Y en la clase de hoy vamos a hablar un poco de la planificación de menús en el intento de acercarnos cada vez más a la parte central de la unidad, que es todo lo referente a la planificación de menús para diferentes tipos de población. Vamos a recordar un poco lo que hablamos en la anterior clase respecto a algunas puntualizaciones de lo que es el menú. Sabemos que ya lo comentamos también, que es un instrumento de trabajo importante, importantísimo para la administración del servicio de alimentación. Es más, si no contamos con un menú planificado, difícilmente la unidad podría empezar a funcionar. El nutricionista administrativo que conduzca la unidad difícilmente podría planificar las diferentes operaciones como son las compras de alimentos, la designación de tareas y funciones al personal y todo lo que hace a la administración de la unidad va a estar regido fundamentalmente por este instrumento de trabajo que es el menú semanal. Entonces, este menú tiene el objetivo principalmente de brindar información al comensal. En este caso, decimos comensal a la persona que va a ser beneficiaria, digamos así, de este menú. Cuando hablamos de menús de tipo o que se van a implementar en servicios comerciales, sobre todo, va a cumplir esta función de informar al comensal. Esto no quiere decir que el menú semanal a nivel institucional, que puede ser un hospital, un comedor universitario o un centro geriátrico o cualquier lugar donde los que viven o permanecen en ese centro van a recibir alimentación a través de la planificación del menú, pueden tener también la información pertinente sobre lo que ellos van a consumir en su alimentación. Pero el menú cobra realmente una importancia relevante en un servicio de alimentación, ya sea un menú o una institución hospitalaria, por ejemplo, o un centro geriátrico o allá donde estemos trabajando, haciendo la asistencia alimentaria a los comensales. Entonces, en ese marco, el menú va a indicar a los trabajadores en qué consisten las preparaciones que deben realizar. El personal constantemente está observando, está leyendo el menú no solo del día, sino de los próximos días, al menos del día siguiente, y un poco preveyendo las tareas futuras de cada puesto de trabajo. En la caja petrolera, por ejemplo, el menú semanal, y esa es la norma, se lo debe hacer público, se lo debe publicar en un lugar visible del servicio para que el personal y las diferentes personas que trabajan en ese servicio y que cumplen diferentes funciones en cada puesto de trabajo van a estar observando permanentemente el menú. Por ejemplo, el encargado de repostería, entre medio de estar haciendo su trabajo del día, va a estar observando también qué le depara o qué planifica el menú para el día siguiente, para que esta persona, en este caso el repostero, vaya también preveyendo y calculando sus tiempos de trabajo. Lo mismo el personal que puede estar preparando las dietas, tiene que fijarse y observar qué preparaciones le toca hacer no solo ese día, que es lo inmediato, sino también por ejemplo, el día siguiente para ver que debe tomar ciertas previsiones. Por ejemplo, si en el menú del día de mañana existe en alguna forma de preparación chuño, el personal encargado, los cocineros, tienen que prever, por ejemplo, dejar el chuño remojado para el día siguiente, porque sabemos el tiempo que demora en procesarse este alimento para su cocción. Entonces, el menú llega a ser un instrumento de trabajo indispensable para todos los puestos de trabajo. Va a ser una guía de trabajo para ellos de qué es lo que deben hacer, porque les va a mostrar claramente qué está diseñado o qué está pensado en cuanto a la planificación o al diseño de la alimentación. Normalmente vamos a hablar de menús semanales, es decir, de 7 días. O en algunos casos también pueden ser menús quincenales. Entonces el menú llega a ser un instrumento de trabajo vital para poner en funcionamiento las operaciones del servicio. Vamos a ver acá un poco
¿Qué tipos de menús podemos diseñar? En general, vamos a estar orientando los menús a diferentes poblaciones. Podemos hablar a nivel hospitalario. A nivel hospitalario, hasta donde vamos a aprender en la materia es a diseñar menú de dieta corriente, se va a llamar o se denomina dieta corriente hospitalaria, porque los diferentes otros regímenes ustedes los van a aprender en la materia de dietoterapia, donde ahí tocamos diferentes menús y dietas terapéuticas. En este curso o en esta materia está previsto solamente tocar el tema de planificación de la alimentación institucional para población sana. Si bien la dieta corriente hospitalaria no significaría que es para población sana, pero se la ubica en este grupo de regímenes, porque la dieta corriente hospitalaria no amerita y no es necesario realizar modificaciones terapéuticas al régimen. Es decir, básicamente es un régimen normal, corriente, que tiene ciertas características que hay que considerar, sí, al momento de planificar este tipo de menús para un hospital. Y para este tema yo les voy a dejar en el Classroom un contenido adicional al dossier. Entonces, podemos planificar a nivel de hospital, dieta corriente hospitalaria, es que este va a tener 4 a 5 tiempos de comida. Vamos a diseñar menús pediátricos para niños entre 3 y 5 años. Vamos a referirnos a una guardería, por ejemplo. Y para estos niños podemos diseñar, dependiendo del horario y del tiempo que van a permanecer en los centros, pueden ser 1 o 2 meriendas o en algún caso también además del almuerzo. Para adultos mayores, también para centros geriátricos, va a contener el menú entre 4 a 5 tiempos de comida. Y también podemos diseñar menús para estudiantes de un comedor universitario. En este caso vamos a hablar de 2 comidas al día, almuerzo y cena, con un contenido calórico no del 100% como en el caso de dieta corriente o del adulto mayor, sino de 70 y 80%. Lo mismo va a ocurrir en el menú pediátrico, dependiendo si son 2 comidas, no vamos a pretender que con 2 comidas vamos a cubrir el 100%. También hay ciertos porcentajes que hay que cubrir, que eso lo vamos a estudiar más en detalle cuando estén diseñando este tipo de menú específicamente. Vamos a ver qué pasos se sigue para la planificación de los menús. Hay ciertos requisitos o aspectos que hay que considerar al momento de ponernos a escribir menús semanales. Entonces vamos a hablar de 5 básicamente. El número 1 es, tenemos que saber para qué tipo de población vamos a diseñar el menú, para quiénes vamos a planificar, quiénes van a ser nuestros comensales. Entonces lo primero es que saber si vamos a diseñar para adultos que van a estar con dieta corriente en un hospital, o para adultos mayores o niños o estudiantes. O sea, vamos a primero tener el conocimiento de para quiénes, ¿no? Entonces, para determinar los requerimientos, que es el paso 1, tenemos que usar tablas de recomendaciones nutricionales de fuentes confiables. Y aquí vamos a referirnos a las tablas de composición del Ministerio de Salud, que ustedes también deben tener con seguridad como fruto de los contenidos que tienen en otras materias. Y acá en estas tablas nos muestra claramente qué requerimientos tienen niños, jóvenes o adultos o ancianos. Pero como el mismo menú va a ir dirigido a diferentes, de repente, hablando de niños, va a ir dirigido a niños de 3 a 5 años, en estas tablas de requerimientos o recomendaciones figuran a veces requerimientos para niños de 1 a 2 años, de 2 a 3 años. Entonces, en este caso tenemos que hacer promedios, ¿no? Promedios. Si son hombres y mujeres, lo mismo. Primero promediar entre sexo y luego entre las edades para tener un solo requerimiento que debe cubrir el menú que vamos a planificar. El paso 2 es que tenemos que definir el número de comidas. Esto va a estar también en relación al tipo de comensal al que vamos a dirigir con nuestro menú. Para un hospital, ya habíamos dicho, vamos a planificar 4 a 5 comidas. Vamos a ver luego cuándo 4 o cuándo 5, pero mínimamente son 4 comidas. Si hablamos de guarderías, pueden ser 2 meriendas y un almuerzo, aunque el número de estas comidas va a estar en función de cuánto tiempo va a permanecer el niño en una guardería, ¿no? En los asilos o en centros geriátricos, básicamente vamos a hablar siempre de 5 comidas por ciertas características que tiene el adulto mayor. Y en comedor universitario vamos a hablar de 2 comidas, es decir, de almuerzo y cena. Entonces, el número de comidas es también lo primero que tenemos que decidir
cuántas vamos a planificar, dependiendo, esto va a estar en función del tipo de población que tenemos que cubrir sus requerimientos. El paso 3 es la formulación. Esto es una recomendación más que todo que debemos hacerlo de forma secuencial. Inicialmente debemos empezar con el desayuno. Formulamos el desayuno con todos los requisitos que hemos visto en la clase anterior, que debe haber frutas, fuentes proteicas, fuentes de energía como panes, masas, en fin. Continuamos con el resto de las comidas hasta completar el día. ¿Por qué esto es importante de recalcar? Porque muchas veces por comodidad empiezan escribiendo los 7 desayunos. Y luego empiezan a hacer las 7 sopas y así, hacen por comidas. Y no, lo recomendable es que empiecen por la primera comida del día, continúen hasta completar el día. Ahí nos damos cuenta de las combinaciones y también esto va a facilitar si estamos cumpliendo el equilibrio nutricional de la comida del día total. Ya, esto es una recomendación que siempre se las doy para que los menús que diseñen sean lo más equilibrados posibles durante, y no solo el día, sino también la semana. El punto 4 de la planificación del menú es que una vez que hemos terminado de diseñar el día completo y luego los 7 días, tenemos que verificar y revisar el producto final. Es decir, tenemos que darle otra vez una leída al menú que hemos planificado y verificar si estamos cumpliendo los requisitos de suficiencia nutricional. Y también los requisitos de variedad. Aquí tenemos que darnos cuenta si no estamos repitiendo una guarnición de arroz el día 1 y al día siguiente volvemos a poner arroz. O repetimos las guarniciones de las verduras, usamos vainitas en la mañana, en la tarde volvemos a usar vainitas, en fin. Esta revisión final ayuda a que no repitamos preparaciones y también parte de esta revisión final tiene que ser ver la redacción, la gramática, la ortografía, ver porque este es un documento escrito que tiene que cumplir ciertos requisitos, especialmente de presentación, ¿no? de formato también del documento, tipo de letra, fuente. En este caso, vamos a salirnos un poco del esquema de trabajo que tenemos y podemos emplear por las características del producto que tenemos que tener, en este caso menú semanal, vamos a emplear también una hoja que no sea necesariamente tamaño carta, sino tamaño oficio. Si es que les falta espacio, está permitido usar tamaño oficio. Finalmente, el paso 5 es determinar el valor nutricional. Empezamos primero a analizar por día y por tiempo de comida, ¿sí? Luego tenemos que hacer la sumatoria de estos aportes de la semana y finalmente obtener el aporte promedio de la semana. Es decir, primero obtenemos cuánto hemos aportado en un día con las comidas e incluso antes tenemos que definir cuánto hemos aportado con el desayuno de ese día. Y así para cada comida tenemos que definir o más bien determinar su aporte nutricional y finalmente sumar el aporte del día. Una vez que hemos terminado de hacer el análisis químico de los 7 días, tenemos que obtener el aporte promedio de la semana. El aporte promedio de la semana para saber que, y esto hacemos con una operación básica, ¿no? El promedio se obtiene sumando los 7 días y dividiendo entre 7. Entonces vamos a tener aporte promedio del desayuno, del almuerzo, de la cena y de las comidas que vayamos a planificar. El último punto que no está acá escrito, pero se los quiero comentar, es que tenemos que hacer, sería el paso 6 en realidad, ¿ya? Sería el de realizar el grado de adecuación del menú, ¿ya? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar los requerimientos que van a llegar a ser el 100% y vamos a comparar con lo que hemos obtenido después del análisis químico que vamos a hacer de los tiempos de comida, pero en este caso vamos a utilizar el aporte promedio de la semana, ¿sí? Finalmente quiero mostrarles, chicos, la plantilla de menú que tienen en el dossier también en la parte de anexos, en la página 109. Y tenemos esta plantilla que puede cambiarse de acuerdo a qué población. Si, por ejemplo, esta plantilla se usa perfectamente, se adecua a un menú de dieta corriente hospitalaria, exceptuando el refresco. En los hospitales no damos refresco, ofrecemos agua natural al paciente que no necesitamos planificar. Pero, por ejemplo, para un menú de de comedor universitario no va a haber desayuno y sí vamos a utilizar toda la fila de almuerzo, incluido el refresco y la cena. Para una guardería, de repente vamos a usar solamente acá una fila de meriendas,
merienda en la mañana y merienda en la tarde, o tal vez almuerzo. Entonces, esta plantilla es común para todas las planificaciones de los menús que vamos a hacer durante el avance de